Imagina que el mismo hijo al que criaste con tus manos sea quien te empuje al río para que mueras. Suena imposible, ¿verdad? Pero lo que pasó en San Esperanza dejó a todo un pueblo sin aliento. Y lo más increíble no fue la traición, sino lo que hizo un caballo frente a todos, demostrando que a veces los animales tienen más nobleza que el ser humano. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde caliente, de esas que hacen vibrar el aire sobre los techos de teja, y el polvo del camino del sol se levantaba en nubecitas cada vez que pasaba una bicicleta, una carreta o un perro con prisa. En San Esperanza, el reloj de la parroquia marcaba las 3:30 y las chicharras armaban su concierto como si no existiera mañana. Tú hubieras sentido el olor a río mezclado con bugambilia húmeda desde media cuadra antes de asomarte a la vereda que lleva a la orilla del Valle Hermoso. Don Evaristo Ramírez, 74 años bien vividos, iba despacito, con ese paso de quien no compite con nadie. La piel bronceada como cuero curtido, las manos grandes, llenas de marcas que cuentan historias, y el cabello blanco peinado hacia atrás con agua de toronjil. Sus ojos color miel miraban atento todo, el brillo del agua, las sombras de los álamos, la piedrita que podría hacerlo tropezar. En la mano derecha, su bastón de madera de guásima. En la izquierda, una bolsa de manta con pan recién comprado a doña Emérita, pa' la merienda, decía él. A su lado caminaba su hijo, Rogelio Ramírez, 32 años, alto, de hombros anchos, cabello negro corto siempre bien peinado, barba incipiente. Sus ojos oscuros, sin embargo, no eran serenos como los de su padre. Llevaban una tormenta. Apretaba la quijada de vez en cuando y, aunque trataba de disimular, respiraba fuerte, como quien viene discutiendo consigo mismo desde la mañana. En la mano derecha traía un látigo de cuero enredado, el que usaba para arrear los becerros del potrero de don Matías. Lo llevaba como si fuera un simple accesorio, pero el cuero se veía nuevo, aceitado, brilloso. «No te apures, mijo», dijo don Evaristo con voz tranquila. «Falta poquito pa' que sople el vientecito del río. Ahí se siente fresco, ya vas a ver». «Ajá», contestó Rogelio sin mirarlo. «Fresco y siempre lo mismo». Pasaron frente a la casa de la comadre Lucha Medina, que barría la banqueta con su escoba de palma. Al verlos, levantó la mano. «Buenas, don Evaristo. Buenas, Rogelio. ¿Van pa'l río?» «Buenas, comadre», respondió el viejo con una sonrisa. «A ver la corriente, a ver si el agua bajó clara, y a que este chamaco respire tantito, que anda muy serio». Rogelio apenas hizo un gesto con la cabeza. La comadre notó el látigo y frunció el ceño, pero no dijo nada. Siguieron su camino. Tú habrías caminado tras ellos, como si la vereda te jalara sola hacia la luz abierta del Valle Hermoso. El río se abría al final del sendero como una cinta larga de vidrio verde, con manchas de sol que brincaban arriba y abajo por el vaivén. A un lado, más allá de los tules, pastaba un caballo castaño, fuerte, con el lomo brillante y la crin negra que parecía seda movida por el viento. Le decían Relámpago. Era de don Matías Villaseñor, pero todo el pueblo sabía que ese animal se encariñaba con quien le hablara con respeto. Por eso a veces seguía a don Evaristo como si lo hubiera escogido. «Mira nomás», dijo el viejo, «ahí anda Relámpago, ha de oler el pan». Rogelio ladeó la mirada hacia el caballo y volvió a mirar el agua. No respondió. Bajaron por el borde de la vereda, donde el piso de tierra se volvía firme y húmedo. Las huellas de aves chicas dejaban dibujos como flechitas. El sol se reflejaba en el agua y el viento traía el aroma fresco del carrizo. «¿Sabes por qué te traje, mijo?», preguntó el viejo mientras se acomodaba la camisa beige, limpia pero gastada de los puños. «Porque no confías en nadie y quieres revisar tú mismo la bomba de riego, como si yo no supiera», contestó Rogelio con ese tono que lastima aunque no grite. «Te traje para platicar», dijo don Evaristo y dio 2 golpecitos con el bastón sobre la tierra.
para mirar juntos, como cuando estabas chiquito y corrías detrás de los patos. Rogelio soltó una risa corta, sin ganas. Cuando estaba chico, papá, yo quería otra cosa. Zapatos nuevos, no los de mi primo, un balón que no estuviera parchado, ir a la secundaria sin miedo a que me mandaran por el abono del ejido. Yo quería... Se interrumpió y apretó más el látigo entre los dedos. Don Evaristo lo miró de perfil. En esos ojos oscuros de Rogelio había una sombra que el padre conocía desde hacía años, pero que siempre había creído pasajera, como el nublado de agosto. «Hicimos lo que pudimos, mijo», dijo suave. «Nunca te faltó un plato de frijolito, ni una chamarra en invierno. Yo te enseñé a trabajar, y el trabajo siempre dignifica». «¿Dignifica?» Rogelio pateó una piedrita hacia el agua. «Dignifica quedarse pobre. Dignifica que los de la calle La Reforma nos vean como los del otra orilla. Dignifica que yo no tenga nada mío». El caballo allá levantó la cabeza, como si hubieran dicho su nombre. Dio unos pasos hacia ellos, curioso. Don Evaristo, para darle espacio a su hijo, se hizo tantito a un lado. El borde del suelo junto al río estaba resbaloso por una capa delgada de lodo seco que el sol había dorado esa mañana. Las sandalias del viejo dejaron una marca firme. «Rogelio», dijo el padre, todavía sin voltear a verlo de frente, «tú sí tienes algo. Tienes tu nombre y tu palabra. Y eso, mijo, vale más que una camioneta nueva». «¿Mi palabra?» El hijo sonrió, pero no era una sonrisa amable. «¿De qué me sirve mi palabra si nadie me escucha? Mira, papá», y alzó el látigo a la altura del hombro. Lo giró en el aire con un movimiento seguro, no para azotar, sino como quien demuestra control. El cuero zumbó, cortando el silencio por un segundo. «Yo sí puedo hacer que me escuchen». Don Evaristo no se asustó, se entristeció. Ese movimiento con el látigo le recordó la primera vez que Rogelio lo llevó al potrero. «Para que no se me disperse el hato», había dicho entonces. Pensó como quien reza hacia adentro. «Señor, que a mi hijo no se le endurezca el corazón. Mijo, deja ese cuero. No lo ocupamos aquí. Mira el agua», dijo, y señaló la superficie. «¿Ves cómo se hacen remolinos chiquitos? Ahí están las piedras grandes. La corriente te enseña por dónde no caminar». Rogelio siguió la dirección de su dedo, pero sus ojos no miraron el río. Miraron las manos de su padre, manos que temblaban poquito, quizá por la edad, quizá por la tarde. Esas manos lo habían levantado cuando niño, lo habían cubierto del viento en las noches de frío, y ahora le parecían débiles, muy débiles. «Si hubieras vendido el potrero de las jacarandas cuando te lo propusieron, ahorita estaríamos en otra cosa», dijo Rogelio bajito, como quien confiesa algo que le pesa. «Yo a mi edad no estaría cargando costales en la bodega de don Crispín. Tendríamos nuestra propia tienda. Mamá ya no tendría que coser hasta la madrugada». El viejo apretó los labios, sabía de qué hablaba su hijo. Don Matías y el licenciado Brenes le habían querido comprar esas 5 hectáreas cerca del Cerro La Campana a buen precio. Pero ese pedazo de tierra guardaba el recuerdo del abuelo de Evaristo. Había dicho que no. «La tierra no es para hacer billetes nomás, Rogelio», contestó pausado. «La tierra es para estar de pie. Si la vendes, te quedas sin sombra, donde descansar». «¿Y cuándo descansamos nosotros, papá?». La voz del muchacho tronó bajito, como antesala de trueno. «¿Cuándo yo descansé? Siempre trabajando, siempre aguanta tantito, siempre ya merito. Ya estoy cansado del ya merito». Se quedaron callados. Un par de garzas cruzaron de un lado al otro del río, rozando el agua con las patas. Relámpagó el caballo, se acercó otro tramo. Ya se le notaban los músculos del cuello, el pecho amplio. Olfateó el aire y soltó un resoplido que movió los pelitos de su hocico. «¿Te acuerdas cuando te hice tu primera resortera?», dijo don Evaristo después de unos segundos. «La hicimos con la horqueta de un guayabo, aquí mismo. Le estabas tirando a una botella y fallaste todas las veces. Al final, la botella ni te importó. Te fuiste a patear el agua, nomás por el gusto». Rogelio no respondió.
Apretó el látigo en la mano, tan fuerte que le blanquearon los nudillos. Dentro de su pecho, una voz le decía, «Ya dilo, ya suéltalo». Y la otra, más oscura, le gritaba, «Haz algo, que entienda». No veía a su padre como ese hombre que le enseñó a caminar entre las milpas. Lo veía como un obstáculo, como un muro viejo que se rehúsa a caerse. «Papá», empezó y tragó saliva. «No puedo seguir así. Yo no». Don Evaristo respiró hondo. El pecho le subía y le bajaba con cierto esfuerzo. Volteó por fin para mirarlo de frente. Sus ojos, color miel, tenían una humedad discreta que no caía en lágrima, pero que decía todo. «Tú no estás solo, mijo», dijo. «Estás conmigo y con Dios. Las prisas hacen tropezar, acuérdate». El látigo colgó un poco de la mano de Rogelio. Dio un paso, casi imperceptible, más cerca del borde. No era un paso hacia el río, era un paso hacia su padre. Pero el suelo ahí estaba resbalosito. Don Evaristo estiró el bastón para detenerlo por el antebrazo. Instinto puro. «Con cuidado, Roge», murmuró. «No te vayas a ir de lado». El contacto de esas manos, la madera contra la manga de la camisa, el olor a jabón barato y a pan recién hecho en la bolsa de manta, todo eso encendió algo en Rogelio que no sabía cómo apagar. Sintió que lo querían frenar, y la palabra frenar le supo a humillación. Quitó el brazo de un jalón. «No me toque», dijo, y su voz ya no era baja. «No me toque, papá. Yo ya no soy un niño». Del lado de los tules, Relámpago lanzó un relincho que hizo brincar a unos gorriones. El caballo levantó las orejas, tensó el cuello y avanzó otro paso, ahora muy cerca del agua. Si tú hubieras estado ahí, te habría temblado un poco el pecho con ese sonido. «Mijo», intentó don Evaristo, moviendo leve la bolsa de pan. «Vamos a sentarnos un ratito bajo aquel mezquite, ¿sí? Te invito un bolillo con cafecito. Ya casi es la hora». Rogelio lo miró. En ese segundo lo miró de verdad. La cara delgada del viejo, los pómulos marcados, la barbillita temblorosa por la edad, los ojos dulces que a él le habían parecido siempre demasiado mansos. «Demasiado», repitió en su cabeza. «Demasiado». «Tú siempre quieres que me siente, ¿verdad?», preguntó, y ahora sí levantó el brazo del látigo a la altura del hombro. No para pegar, sino como quien señala una dirección que no piensa negociar. Sentarme, esperar, aguantar. Pues hoy no. El viento sopló con un olor más fresco desde el cauce. Una nube chiquita cruzó el sol. La sombra pasó por sus rostros como un parpadeo. La corriente del río hizo un remolino justo frente a ellos, un remolino pequeño que delataba una piedra grande debajo, tal como había dicho el viejo. Don Evaristo dio medio paso hacia atrás para dejar espacio, para no provocar más tensión. El borde del lodo crujió bajo su sandalia. Relámpago avanzó 2 pasos firmes. Sus cascos hundieron la orilla. «Rogelio», dijo el padre por última vez, ahora con un tono que mezclaba súplica y autoridad. «Lo que quieras decir, dilo, pero baja ese cuero. Aquí no hay nadie para arriar». Rogelio respiró hondo. Sus ojos negros se clavaron en los miel de su padre. El cuero del látigo, pesado y brilloso, hizo un arco lento en el aire. El caballo volvió a relinchar, más fuerte, como si estuviera llamando a alguien que aún no se veía. Y el agua, abajo, siguió su curso, paciente y peligrosa a la vez. El sol seguía cayendo a plomo sobre el valle hermoso, pintando de tonos dorados el agua del río que corría con calma engañosa. El aire estaba quieto, y solo el canto de los grillos entre el carrizo rompía ese silencio que parecía sostenerse de un hilo. Allí, en la orilla húmeda, el contraste entre 2 generaciones se volvía cada vez más claro. El padre, un hombre cansado pero noble, y el hijo, joven, fuerte, y con el corazón envenenado por resentimientos que nunca supo nombrar en voz alta. Rogelio Ramírez, con sus 32 años, era un hombre de complexión robusta, espalda ancha y brazos trabajados por las faenas del campo. Su piel morena estaba curtida por el sol,
pero en lugar de ser motivo de orgullo, para él era un recordatorio de lo mucho que había cargado y lo poco que había recibido a cambio. Sus ojos negros, profundos, eran como un pozo donde no se reflejaba ternura, sino rabia contenida. En su mano derecha sostenía un látigo de cuero nuevo, todavía oliendo a animal recién curtido, un olor fuerte que se mezclaba con el aroma fresco del agua. Ese látigo no era un simple instrumento de trabajo, aunque así lo parecía. Para Rogelio era símbolo de poder, de control, de algo que en su vida siempre había sentido que le faltaba. Lo giraba entre los dedos, tenso, como quien acaricia un arma con la que se siente invencible. A cada movimiento, el cuero producía un chasquido seco, breve, que hacía eco contra las piedras de la ribera. «Papá», dijo Rogelio con la voz cargada, casi ronca, «¿sabes lo que más odio de ti?» Su mirada se clavó en el anciano, fija, como si lo estuviera juzgando por primera vez en su vida. «Odio que siempre te conformaste, siempre». Don Evaristo Ramírez, con sus 74 años, apenas si se sostenía del bastón de Guásima. Su estatura era baja, y su cuerpo delgado, casi frágil, contrastaba con la dureza de su hijo. Sin embargo, en su rostro surcado de arrugas se reflejaba una calma que Rogelio no entendía. Los ojos color miel del viejo tenían un brillo que no se apagaba, aunque ahora se posaban en aquel látigo con una mezcla de tristeza y resignación. «Hijo», respondió con voz cansada pero firme, «uno no se conforma, uno aprende a agradecer lo que tiene. La vida nunca nos dio abundancia, pero jamás faltó un taco en la mesa». «Eso no basta», interrumpió Rogelio, y el látigo silbó en el aire con un giro brusco. El sonido hizo que unas aves volaran asustadas del carrizal. El joven respiraba fuerte, los músculos de su mandíbula se tensaban. «¿De qué me sirve que no haya faltado un taco si nunca tuve nada más? ¿De qué me sirve que me enseñaras a trabajar si lo único que he hecho es sudar como burro sin recompensa?» El anciano lo miró largo, como si esas palabras le atravesaran el pecho. No era la primera vez que escuchaba reclamos de su hijo, pero esa tarde había un veneno distinto en cada sílaba, como si Rogelio hubiera decidido que ya no quedaba nada por callar. Detrás de ellos, el caballo castaño relámpago levantó la cabeza. Sus orejas se movieron nerviosas al escuchar el chasquido del látigo. Dio un resoplido fuerte, pateando el suelo con una de sus patas delanteras. Era como si presintiera que algo malo estaba por pasar. Don Evaristo bajó la mirada hacia el látigo y luego regresó a los ojos de su hijo. «Ese cuero no es pa' tu padre, Rogelio, ni pa' ningún hombre. Se hizo pa' arrear ganado, no pa' lastimar corazones». Las palabras fueron simples, pero tocaron algo en Rogelio. Por un instante bajó un poco el brazo, como si esa voz pausada y firme todavía tuviera poder sobre él, pero de inmediato volvió a alzarlo, sacudiendo la cabeza con rabia. «No me vengas con sermones», gruñó. «Toda tu vida hablando de dignidad, de trabajo, de respeto. ¿Y de qué te sirvió? Mírate, viejo, pobre, con la ropa gastada y el mismo bastón que arrastras desde hace 10 años. Eso es lo que me espera a mí si sigo tus pasos». El anciano respiró hondo. Sentía la garganta seca, como si las palabras se le quedaran atoradas. El sudor le escurría por la frente, no solo por el calor de la tarde, sino por la tensión de ver a su propio hijo convertido en extraño. «No, hijo», murmuró despacio, sin apartar los ojos de él. «Lo que te espera a ti depende de las decisiones que tomes hoy. No culpes a tu padre por lo que tu corazón esconde». Rogelio dio un paso hacia adelante, tan cerca que la sombra de su cuerpo cubrió la figura más pequeña del viejo. El látigo colgaba, pero sus dedos lo apretaban con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Sabes qué decisión voy a tomar, papá?», susurró, aunque en sus palabras había más filo que en un grito. «Voy a romper con tu ejemplo. Ya no quiero vivir en la miseria que tú me dejaste». Don Evaristo apenas pudo sostener la mirada, pero lo hizo.
no por valentía, sino por amor. Ese amor que no entiende de ofensas ni de traiciones, y que se aferra incluso cuando lo están destruyendo. En ese instante el caballo relámpago lanzó un relincho tan fuerte que el eco recorrió la ribera. Las ondas del agua vibraron y hasta los árboles parecieron estremecerse. Rogelio giró la cabeza un segundo, como molesto por la interrupción, y el viejo aprovechó para hablar una vez más. Ese animal siente lo que tú no quieres ver. Él sabe que la rabia ciega, Rogelio. Todavía estás a tiempo. El hijo apretó los labios. La respiración agitada le inflaba el pecho. El látigo volvió a moverse en el aire, produciendo un chasquido más fuerte, seco, que cortó el ambiente como una amenaza muda. El caballo avanzó un paso más hacia la orilla, con la crin negra agitándose al viento. Los ojos de Rogelio brillaban de ira, los de don Evaristo de tristeza, y entre ambos, ese látigo, suspendido como símbolo de todo lo que los separaba. El aire se volvió pesado, casi insoportable. El sol pegaba con más fuerza y el rumor del río parecía esperar lo inevitable. Allí, en esa orilla sin testigos más que un caballo inquieto y un dios silencioso, el hijo y el padre se miraban como dos extraños al borde de un destino que ninguno de los dos había querido, pero que estaba a punto de cumplirse. El calor de la tarde seguía cayendo como plomo sobre la ribera del valle hermoso. El murmullo del río parecía un canto lejano, casi burlón, que acompañaba el silencio tenso entre padre e hijo. A lo lejos, los grillos no paraban de cantar, como si anunciaran que algo grande estaba por suceder. El látigo en la mano de Rogelio Ramírez seguía brillando con el reflejo del sol, y cada chasquido en el aire era un recordatorio de la rabia que lo consumía por dentro. Don Evaristo Ramírez, con sus 74 años a cuestas, respiraba pausado. El bastón de Guásima se hundía apenas en la tierra húmeda y su camisa beige, limpia pero gastada, se le pegaba a la espalda por el sudor. Tenía el rostro marcado por arrugas profundas, cada una un recuerdo de las madrugadas en el campo, de las cosechas fallidas, de las noches en vela cuidando el maíz para que las plagas no lo devoraran. Su mirada de ojos color miel intentaba sostener la calma, aunque por dentro se le desgarraba el corazón. Rogelio no podía más con el silencio. Su respiración pesada, la vena de su frente hinchada y la quijada apretada lo delataban. Dio un paso hacia adelante, dejando que el sol marcara su silueta sobre el rostro de su padre. ¿Sabes qué siento cuando te veo, viejo? Escupió las palabras como si le quemaran la lengua. Siento que toda mi vida me la robaste con tus decisiones. Don Evaristo levantó la mirada, sorprendido por la dureza en la voz de su hijo. ¿Robarte?, repitió con la voz quebrada por la tristeza. Hijo, yo jamás. Sí lo hiciste, gritó Rogelio interrumpiéndolo, y el látigo silbó en el aire como un trueno contenido. Por tu terquedad, por tu honradez, por esa manía tuya de decir que el dinero no lo es todo, me condenaste a vivir como un pobre. El eco de su grito rebotó en los árboles y en las piedras del río. Un par de aves blancas alzaron vuelo del carrizal, espantadas. El caballo relámpago, inquieto, levantó la cabeza y lanzó un resoplido fuerte, como si entendiera el peso de esas palabras. Don Evaristo cerró los ojos por un instante, apretando con fuerza la empuñadura de su bastón. En su interior se preguntaba en qué momento aquel niño, al que había enseñado a pescar, a rezar y a trabajar con las manos limpias, se había convertido en ese hombre lleno de reproches. Rogelio, dijo despacio con voz baja pero firme, lo poco que tuvimos fue fruto de mi sudor. Nunca hubo lujos, es cierto, pero tampoco faltó el pan ni el techo. ¿Acaso olvidaste que en este mismo río te bañabas de niño, riendo como si no existiera la pobreza? El rostro de Rogelio se endureció más. Sus ojos negros, antes chispeantes en la niñez, ahora eran brasas de resentimiento. Porque era un niño ingenuo, replicó con furia. Pero ahora entiendo que me diste nada,
ni estudios, ni tierras vendidas a buen precio, ni la oportunidad de ser alguien más que un jornalero. Mientras otros tienen negocios, yo sigo con las manos llenas de callos. El anciano lo miró con lágrimas contenidas. El trabajo dignifica, hijo. Eso siempre lo he dicho. Rogelio dio un paso más. Su sombra ya cubría por completo a su padre. Movió el látigo con un giro más fuerte que tronó en el aire y arrancó un eco seco que hizo estremecer hasta el caballo. «Dignifica quedarme como tú», dijo entre dientes, con la voz cargada de odio. ¿Y sabes qué más? Odio tu forma de vivir, odio tu dignidad que no nos sacó de la miseria, odio cada sacrificio que hiciste porque nunca trajo recompensa. Don Evaristo tragó saliva, su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Por un momento pensó en quedarse callado, pero la voz de un padre no sabe callar cuando ve a un hijo perdiéndose. «Hijo mío», susurró, «si me odias por darte lo poco que tuve, entonces no aprendiste nada. La riqueza no está en los bolsillos, está en el corazón». Las palabras eran suaves, pero para Rogelio eran como cuchillos. Su respiración se volvió más agitada, el sudor le corría por la sien y los dedos apretaban el látigo hasta casi hundirlo en la carne de su palma. «Ya basta de tus sermones», explotó. «Me cansé de tus consejos baratos, me cansé de tu humildad, me cansé de cargar con tu orgullo de campesino». El caballo relámpago dio un relincho tan fuerte que hizo vibrar el aire. Se acercó a la orilla, moviendo la cabeza de un lado a otro, inquieto. Era como si el animal quisiera interponerse entre ellos, como si presintiera que la ira de Rogelio estaba a punto de convertirse en algo peor. Don Evaristo respiró profundo. Sus ojos se nublaron de lágrimas. Miró a su hijo y no vio al hombre furioso que tenía enfrente. Vio al niño que alguna vez corrió descalzo entre los charcos, al adolescente que le pidió su primer sombrero, al muchacho que soñó con construir una casa para su madre. Ese recuerdo le apretó el pecho con un dolor que no podía describirse. «Rogelio», dijo con la voz quebrada, levantando apenas la mano, «no me des la espalda a mí, ni a Dios». El hijo soltó una carcajada amarga, llena de rencor. «¿Dios?», escupió la palabra. «Si Dios existiera, no nos habría dejado en la miseria, no nos habría hecho vivir de sobras mientras otros gozan de abundancia». El silencio se volvió pesado como plomo. El aire se detuvo. Hasta los grillos dejaron de cantar. El látigo en la mano de Rogelio cayó apenas un par de centímetros, como si pesara más de lo que podía cargar. Y en ese instante, los ojos del anciano se llenaron de un brillo diferente, un brillo de tristeza, sí, pero también de compasión. «No es Dios quien nos abandona, hijo», murmuró. «Somos nosotros los que le damos la espalda». El eco de esa frase quedó suspendido en el aire, como si el mismo río lo hubiera guardado en sus aguas. Rogelio apretó los dientes, sintiendo que esas palabras le dolían más que cualquier látigo. Dio un paso hacia su padre, con los ojos llenos de furia, y el caballo lanzó otro relincho, más desesperado que antes, como si quisiera advertirle que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría regreso. El sol brillaba con fuerza, pero en ese momento el ambiente se sentía más oscuro que nunca. Allí estaban, padre e hijo, frente a frente, con un látigo suspendido en el aire y un río que parecía esperar el desenlace de una historia marcada por el dolor y la traición. Era un momento que parecía suspendido en el aire, como si al mismo tiempo se negara a avanzar. El sonido del río Valle Hermoso se volvió más fuerte, como si quisiera cubrir con su murmullo lo que estaba por suceder. El calor de la tarde, que antes era sofocante, ahora se sentía pesado, opresivo, como si la naturaleza entera supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Rogelio Ramírez respiraba agitado. Sus ojos negros brillaban con una mezcla de rabia y desesperación. El látigo en su mano derecha colgaba, pero la tensión en sus dedos lo mantenía firme, casi clavado en su piel.
Su rostro, endurecido por el resentimiento, mostraba una mueca de dolor disfrazado de odio. A su lado, su padre, don Evaristo Ramírez, apenas sostenía el bastón de Guásima. Su respiración era lenta y en su mirada color miel había una tristeza infinita, pero también una chispa de compasión que Rogelio no soportaba. El caballo Relámpago, desde unos metros atrás, movía las patas con inquietud. Su crin negra ondeaba con el viento y sus ojos brillaban como brasas vivas. Soltó un relincho agudo que hizo eco en todo el valle, pero ni Rogelio ni Evaristo apartaron la vista el uno del otro. El hijo dio un paso adelante, reduciendo la distancia hasta casi rozar con su sombra el cuerpo encorvado de su padre. Su voz salió baja, casi un susurro, pero cargada de veneno. «Yo no quiero terminar como tú, viejo. No quiero ser la burla de todos en San Esperanza». Don Evaristo, con la voz débil pero firme, respondió: «Ser pobre no es ser burla, hijo. La burla es perder el alma por querer lo que no se necesita». Rogelio apretó la mandíbula y en un arranque de furia levantó el látigo y lo azotó contra el suelo. El chasquido retumbó como un trueno. Las aves que anidaban en el carrizo salieron volando en bandada y el caballo se encabritó, relinchando con fuerza. El anciano retrocedió un paso, intentando mantener la calma, pero el suelo húmedo y resbaloso de la orilla le jugó en contra. Tropezó ligeramente y por instinto extendió una mano hacia su hijo en busca de apoyo. Fue ese gesto, ese simple movimiento, lo que terminó por encender la chispa en Rogelio. «¡No me toques!», gritó, y con un empujón seco, brutal, descargó todo su resentimiento contra aquel hombre que lo había criado. El cuerpo de don Evaristo perdió el equilibrio. Sus sandalias se hundieron en el lodo y su bastón rodó hasta caer a la orilla. El viejo lanzó un grito desgarrador que heló la sangre de cualquiera que pudiera escucharlo. En un abrir y cerrar de ojos, su figura cayó hacia atrás y el agua del río lo envolvió con un chapoteo violento. El caballo, al ver la caída, se alzó sobre sus patas traseras, relinchando con un sonido tan fuerte que parecía un lamento humano. Sus ojos reflejaban desesperación, como si quisiera lanzarse en ese mismo instante al rescate. Rogelio se quedó inmóvil, con el látigo aún en la mano y los ojos desorbitados. No podía creer lo que acababa de hacer. Su respiración se aceleró y el sudor le corría por la frente mientras veía cómo las aguas del Valle Hermoso arrastraban a su padre río abajo. El rostro del anciano, apenas visible entre las corrientes, mostraba más sorpresa que miedo, como si ni siquiera en ese momento pudiera odiar a su hijo. Los segundos parecieron eternos. El grito de don Evaristo se mezclaba con el rugido del agua, mientras sus brazos delgados intentaban mantenerse a flote. El látigo en la mano de Rogelio comenzó a temblar. No era por el peso, era por la conciencia que, como un martillo, empezaba a golpearle el corazón. De pronto, unas voces se escucharon a lo lejos. Eran los vecinos de la calle Camino del Sol, que habían salido de sus casas al escuchar el grito y el relincho del caballo. Se acercaban corriendo, hombres y mujeres con rostros llenos de alarma. El eco de sus pasos apresurados sobre la tierra se mezclaba con el estrépito del río. «¡Ayuda! ¡Se está ahogando don Evaristo!», gritó una mujer con un rebozo azul mientras corría hacia la orilla. Rogelio volteó a verlos, paralizado. El látigo cayó de su mano, golpeando el polvo con un sonido seco. El símbolo de su ira, de su poder malentendido, quedó tirado en el suelo, insignificante frente a la magnitud de su acto. Relámpago, sin esperar más, comenzó a correr hacia el agua. Sus cascos golpeaban la tierra con fuerza, levantando polvo en cada paso. El animal, como si supiera que era el único capaz de salvar al anciano, se lanzó decidido hacia el río. Mientras tanto, Rogelio seguía inmóvil, observando cómo su padre luchaba contra la corriente. Su corazón latía desbocado, pero sus piernas no respondían. Sentía que las voces de los vecinos lo señalaban, que cada mirada lo atravesaba como cuchillo.
El empujón ya estaba hecho, la traición se había consumado. El viejo, arrastrado por el agua, luchaba por respirar, mientras el caballo castaño, relinchando con toda su fuerza, se preparaba para romper la barrera del río y cambiar el destino que parecía escrito. Y allí, en medio del polvo, del calor y de la corriente, quedó marcado para siempre el instante en que un hijo levantó la mano contra su propio padre, sin saber que ese acto lo condenaría ante los ojos de todos y ante los de Dios. El río Valle Hermoso rugía con fuerza, tragándose las súplicas de don Evaristo Ramírez, cuyo cuerpo frágil se debatía entre las aguas turbias. Su camisa beige se empapó al instante, pegándose a su piel bronceada y delgada, mientras sus brazos luchaban por mantenerse a flote. Cada movimiento era más desesperado que el anterior, y sus gritos, quebrados por el agua que lo ahogaba, se elevaban como un eco doloroso que rompió la calma sofocante de la tarde. Ese alarido no fue cualquier sonido. Atravesó las paredes de adobe, se filtró entre las ramas de los álamos y se metió en las casas humildes que bordeaban la calle Camino del Sol. Fue un grito que no podía ignorarse, un grito que no solo pedía auxilio, sino que llevaba la marca inconfundible de la traición. ¡Ay, Dios mío! ¡Alguien se está ahogando!, exclamó doña Lucha Medina, que estaba desgranando maíz en su patio. Tiró el canasto de granos y corrió hacia la vereda, con el rebozo colgando de un hombro. Los niños que jugaban con trompos en la esquina detuvieron sus risas, alzaron la vista y con ojos abiertos como platos corrieron tras ella. Pronto, otros vecinos fueron dejando lo que tenían entre manos, hombres con el machete aún en la cintura, mujeres con los delantales manchados de masa, ancianos apoyados en sus bastones. Todos se dirigieron hacia el origen de los gritos. El aire en San Esperanza cambió. De pronto, el pueblo entero parecía contener la respiración, como si cada corazón supiera que algo terrible había ocurrido. Mientras tanto, en la orilla del río, Rogelio Ramírez permanecía inmóvil. Sus ojos oscuros, que antes ardían de rabia, ahora estaban desorbitados. Sus manos temblaban, y aunque el látigo había caído al suelo, todavía sentía el peso invisible del cuero en su palma. El eco del empujón aún vibraba en su pecho. Frente a él, su padre luchaba contra la corriente y el sonido de las burbujas y chapoteos parecía grabarse en su conciencia como una condena. El caballo relámpago no soportó más. Dio un fuerte relincho, tan potente que retumbó en todo el valle. Se alzó sobre sus patas traseras, mostrando su musculatura brillante bajo el sol, y luego corrió con furia hacia el agua. Sus cascos golpeaban la tierra levantando polvo, y cada zancada parecía un trueno. Los vecinos llegaron justo a tiempo para presenciar la escena. El anciano siendo arrastrado por el río, el caballo lanzándose hacia él y el hijo con la mirada perdida, como una estatua rota. ¡Es Rogelio!, gritó uno de los hombres, señalándolo con el dedo. ¡Él empujó a su padre! La multitud murmuró al unísono, voces cargadas de sorpresa, dolor y rabia. «¡No puede ser!», lloró doña Carmen, la esposa de Evaristo, que había llegado corriendo con el cabello canoso suelto y el rostro desencajado. «Dime que no es cierto, Rogelio». Pero el silencio de su hijo lo confirmó todo. Rogelio no pudo abrir la boca, ni siquiera para defenderse. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero no se atrevieron a caer. El pueblo entero observaba, y en esos segundos el ruido del río y los gritos del anciano se mezclaban con los sollozos de las mujeres y los murmullos indignados de los hombres. «¡Ayúdenlo! ¡No dejen que se lo lleve la corriente!», gritó un joven que se quitó la camisa para lanzarse al agua, pero fue detenido por un anciano. «Espera», dijo el viejo señalando con el bastón. «Miren al caballo». Todos giraron la mirada. Relámpago ya estaba dentro del agua, nadando con una fuerza feroz. Su crin negra se agitaba con cada brazada y sus ojos mostraban un brillo casi humano. Determinación.
Nadie en San Esperanza había visto algo igual. El pueblo entero contuvo el aliento. Relámpago avanzaba, desafiando la corriente, hasta llegar a donde don Evaristo luchaba por mantenerse a flote. El anciano, cansado, apenas pudo aferrarse al lomo del caballo, que se mantuvo firme pese al peso. Con movimientos calculados, el animal comenzó a guiarlo hacia la orilla. Las lágrimas corrieron por los rostros de las mujeres al ver esa escena. Era como si la creación misma se levantara para hacer justicia. Mientras tanto, la mirada de los vecinos se clavaba en Rogelio. Algunos lo señalaron con rabia, otros con lágrimas. «¡Mal hijo!», gritó uno. «¿Cómo pudiste, Rogelio? Es tu propio padre», clamó otro. «Ni los animales hacen lo que tú hiciste», añadió una anciana con voz quebrada. Rogelio bajó la cabeza, incapaz de sostener las miradas que lo atravesaban como dagas. Sentía que el suelo bajo sus pies se hundía, que la tierra misma lo rechazaba. El látigo seguía en el polvo, y verlo ahí tirado era como ver su propia vergüenza expuesta ante todos. Don Evaristo, mientras tanto, era sacado poco a poco del agua por el caballo, bajo la mirada atónita de todos. El pueblo entero se agolpaba en la orilla, algunos rezando en voz alta, otros llorando, otros apretando los puños de impotencia. El grito que había despertado a San Esperanza ya no era solo un llamado de auxilio, era el grito que reveló una verdad dolorosa, el grito que mostró la maldad de un hijo y la valentía inesperada de un caballo. Y mientras las aguas del Valle Hermoso seguían rugiendo, el pueblo entero comprendía que aquel día quedaría marcado para siempre en su memoria, como la tarde en que la traición salió a la luz bajo el sol ardiente de agosto. El sol ya no brillaba con la misma intensidad de hacía unos minutos. Una nube gris pasó despacio sobre el cielo de San Esperanza, como si también quisiera presenciar lo que ocurría en la orilla del Valle Hermoso. La multitud contenía la respiración. Los murmullos eran un murallón de tensión, y solo el chapoteo del agua y los relinchos desesperados de Relámpago llenaban el ambiente. El caballo castaño, de pelaje brillante y crin negra ondeando como fuego al viento, ya estaba dentro del río. Su pecho musculoso se abría paso contra la corriente con una fuerza indómita. Cada brazada de sus patas delanteras levantaba olas que mojaban la orilla, y cada resoplido suyo sonaba como el rugido de un guerrero. La gente observaba en silencio, con los ojos abiertos de asombro y lágrimas contenidas. «Ave María Purísima», susurró una anciana, llevándose las manos al rostro. Ese caballo parece enviado por Dios». Don Evaristo Ramírez se debatía en el agua con la camisa empapada y el rostro cansado. Sus ojos color miel, que tantas veces vieron amaneceres de esperanza, ahora parecían nublados por la desesperación. Con cada intento de salir a flote, tragaba un poco más de agua, y su cuerpo frágil se hundía un instante antes de volver a emerger. Su boca alcanzaba a gritar apenas un gemido de auxilio, ronco, desesperado, pero Relámpago no dudó. Nadó con una determinación que helaba la piel. Era como si el animal supiera que la vida de aquel anciano estaba en sus manos, o más bien en su lomo. Se acercó con movimientos calculados, abriendo camino contra la fuerza de la corriente, hasta llegar justo donde el viejo luchaba por no hundirse. Evaristo, exhausto, extendió un brazo tembloroso. Sus dedos arrugados tocaron la piel húmeda del caballo, y ese contacto fue como un milagro. Relámpago se acomodó con maestría, girando apenas su cuerpo para colocarse al lado del anciano, ofreciéndole un apoyo firme en medio del caos del agua. «¡Se está dejando ayudar!», gritó un hombre desde la orilla con la voz quebrada de emoción. Los vecinos contenían el aliento. Los niños se abrazaban a las faldas de sus madres, algunos llorando al ver la angustia de don Evaristo. Las mujeres rezaban en voz alta, santiguándose con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Rogelio, en cambio, permanecía rígido, con la piel empapada de sudor y la mirada clavada en la escena. Sus ojos oscuros se llenaban de incredulidad. No podía entender cómo aquel caballo estaba logrando lo que él, con toda su fuerza, jamás quiso hacer: salvar a su propio padre. «¡Vamos, Relámpago!», gritó un joven desde la multitud, levantando el sombrero al aire como si alentara a un héroe en batalla. El caballo, como si hubiera escuchado, relinchó con fuerza y sus músculos se tensaron en un último esfuerzo. Empujó suavemente el cuerpo del anciano con su costado, manteniéndolo a flote mientras avanzaba hacia la orilla. Don Evaristo, aferrado al lomo del animal, apenas podía abrir los ojos, pero su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, gratitud y fe. El camino hasta la ribera fue una lucha. La corriente del Valle Hermoso no quería soltar a su presa, pero Relámpago no se rindió. Cada brazada suya era una declaración de valentía. La espuma salpicaba, el sol se reflejaba en gotas que parecían chispas de luz alrededor de su cuerpo, y la multitud estallaba en gritos de aliento, como si se tratara de un acto divino que todos estaban presenciando. «Dios lo bendiga», gritó una mujer de cabello trenzado. «Ese animal es un ángel con forma de caballo». La escena era tan poderosa que más de uno se arrodilló en la tierra, llorando y rezando. Los hombres apretaban los puños, impotentes y al mismo tiempo agradecidos por lo que veían. Nadie se atrevía a entrar al agua, no por cobardía, sino porque entendían que Relámpago estaba haciendo algo que ningún humano podría haber logrado. Finalmente, tras una eternidad que apenas fueron unos minutos, el caballo alcanzó un punto más bajo de la ribera. Con un movimiento fuerte, logró empujar el cuerpo cansado de Evaristo hasta la orilla. El anciano quedó medio tendido en la arena húmeda, jadeando, con la piel pálida y los labios morados de tanto tragar agua. El pueblo entero corrió hacia él. Un par de hombres lo levantaron con cuidado, colocándolo boca arriba, mientras las mujeres gritaban que le dieran espacio. Doña Carmen, su esposa, cayó de rodillas junto a él, sujetándole el rostro con manos temblorosas y llorando desconsolada. «Evaristo, mi viejo, respira», le suplicaba, rozando su frente con la suya, mientras las lágrimas le mojaban el cabello blanco. El anciano tosió con fuerza, escupiendo agua y aire a la vez. Su pecho subió y bajó en un jadeo profundo que arrancó un grito de alivio entre todos los presentes. Algunos lloraban, otros aplaudían y otros simplemente miraban al cielo, agradeciendo el milagro que acababan de presenciar. Relámpago salió del agua un instante después. Su pelaje goteaba bajo el sol y su respiración era agitada, pero sus ojos brillaban intensos, serenos, como si supiera que había cumplido con su deber. Se sacudió, levantando una lluvia de gotas que cayó sobre los pies de la multitud, y luego se acercó lentamente hasta donde yacía el anciano. Con un movimiento noble, inclinó la cabeza y rozó con su hocico la mano arrugada de Evaristo. El anciano, aún débil, alcanzó a acariciarle el rostro, susurrando con voz quebrada: «Gracias, hijo del viento, gracias». La multitud estalló en llanto. Era como si todos entendieran en ese momento que no habían visto solo a un caballo salvar a un hombre, sino a un ser puro cumplir con un mandato divino. La gente comenzó a murmurar palabras como milagro, justicia de Dios, ángel con crin, y nadie en ese instante se atrevió a dudar que estaban frente a un acto sagrado. Mientras tanto, Rogelio se desplomó de rodillas, con el rostro entre las manos. No era el cansancio, era la culpa, los gritos de su padre, el látigo en el suelo, la mirada de todos clavándose en su espalda. Todo lo sentía como una losa que lo hundía más que cualquier río. El mismo caballo que lo había visto empujar al anciano ahora se había convertido en el héroe que lo rescataba. El pueblo entero lo observaba, pero no con compasión, con indignación y lágrimas en los ojos. Algunos murmuraban su nombre con rabia, otros lo maldecían por lo que había hecho.
En cambio, la mirada de todos hacia Relámpago era de veneración, como si el animal hubiera sido escogido para mostrarles el verdadero valor de la lealtad y el amor. Allí, bajo el sol ya cubierto por nubes, el caballo castaño se convirtió en el símbolo de un pueblo entero. El héroe inesperado que se lanzó al río para salvar al hombre que había sido traicionado por su propio hijo. En la calle Camino del Sol, las cosas seguían por un momento, como en cualquier tarde de agosto. A fuego bajo hervían frijoles en ollas de barro, los gallos picoteaban migas en los patios y el tendero de la esquina contaba monedas con paciencia. Nadie imaginaba, hacía unos minutos, que el rumor del río Vallehermoso iba a volverse la campana que llamaría a todo el pueblo. Cuando tú volteas, ya no es rutina. La gente corre, las chanclas golpean el polvo y los rebozos se levantan como alas. El aire trae olor a tierra húmeda, a hojas de álamo, a susto. Para cuando llegas a la orilla, ya hay un semicírculo de vecinos haciendo barda humana. Se escuchan respiraciones agitadas, sollozos, oraciones dichas a medias. En medio del cuadro, Relámpago, el caballo castaño de crin negra, se queda parado chorreando agua y con los ijares palpitando. Sus ojos grandes y brillantes recorren a cada persona como si quisiera asegurarse de que nadie vuelva a hacer daño. A 2 pasos está don Evaristo Ramírez, echado boca arriba en la arena húmeda. Su pecho sube y baja entre tos y gemidos, la camisa beige pegada al cuerpo, los labios morados, regresando poco a poco a su color. Doña Carmen, con el cabello canoso suelto y las manos temblorosas, le limpia con la orilla del rebozo el agua del rostro. Y más atrás, rígido, con la mirada clavada en ninguna parte, Rogelio Ramírez. Alto, hombros anchos, la piel sudada, el cabello negro pegado a la frente y los ojos oscuros, como una noche sin luna. Tiembla no de frío, sino de esa mezcla de miedo, orgullo roto y vergüenza que arde por dentro. Cerca de su bota, en el polvo, está el látigo que hace un rato sonaba como trueno. Ahora parece una víbora muerta, inofensiva. Fue él, apunta con el dedo Tomás, el hijo del panadero, un muchacho flaco que trae la camisa arremangada. Yo lo vi desde la lomita. Él empujó a don Evaristo. ¡Rogelio! La voz de doña Lucha Medina llega rajando el aire, con una mezcla de llanto y coraje. ¿Qué hiciste, chamaco? Rogelio intenta hablar, pero la garganta no le responde. Da un paso, apenas, y 2 hombres lo sujetan de los antebrazos. Cipriano Velarde, el comisariado del ejido, y don Mauro, el catequista de la parroquia. No lo apalean, no lo zarandean, lo sostienen firme, como si detuvieran a un río terco que busca desbordarse. Nadie le ponga mano encima, dice don Mauro con voz grave. Aquí no somos de hacer justicia a golpes, que responda con su palabra. El pueblo murmura como panal. Una niña, Lupita, se lleva los dedos a la boca y pregunta en chiquito, ¿se va a morir el abuelito Evaristo? Su mamá la abraza fuerte y le contesta bajito, Dios no lo va a soltar. Del lado derecho, don Matías Villaseñor llega en zancadas largas, todavía con el sombrero de palma ladeado. Se frena al ver a Relámpago empapado y lo mira con un orgullo que no cabe en el pecho. «Buen caballo», susurra, y le pasa la mano por la frente húmeda. «Buen hijo del viento». Relámpago inclina la cabeza y resopla, atento. Da un paso hacia Rogelio, como si lo oliera. Rogelio retrocede medio talón. El caballo no le quita la mirada. No hay odio, pero sí una advertencia silenciosa. Una línea que ya no se puede cruzar. Rogelio. Doña Carmen levanta el rostro, la voz rota de lágrimas. «Mírame, hijo. ¿Qué te pasó en el corazón?» Rogelio traga saliva. Su boca intenta formar un mamá, pero lo que sale es un susurro quebrado. Yo, no era para tanto. Yo no más. Y se apaga, como vela soplada. Cipriano aprieta un poco su antebrazo. «¿No era para tanto?», le revira doña Lucha. «Empujaste a tu padre al río. ¿Qué más querías, criatura?» El murmullo crece, oleadas de frases cortas que golpean. Se le subió lo bravo. Siempre fue de mecha corta ese muchacho.
pero de eso a querer, no, no. Y entonces, como si el mismo pueblo necesitara un símbolo, Neto, el niño de la bicicleta, sin querer pisa el látigo. El cuero se desplaza unos centímetros y levanta un polvito. Don Matías se agacha, lo recoge con 2 dedos y lo levanta a la altura de todos. El brillo del cuero ya no brilla, la luz del sol le cae encima como juicio. Nadie necesita esto para hablar fuerte, dice, y con calma lo enrolla y se lo entrega a Cipriano. Guárdelo, comisario, que el pueblo vea que aquí no manda el golpe, manda la palabra. Rogelio baja la vista. Le sudan las manos, le duelen los nudillos de tanto apretar un arma que ya no trae. Dentro del pecho, el tambor del corazón le hace eco en los oídos. Por momentos no distingue si lo que escucha es el río o su propia culpa. «Hijo», la voz de don Mauro baja un tono casi paternal. «Ahora vas a decir la verdad, no más la verdad, ni más ni menos. ¿Empujaste a tu padre con intención?» El silencio se vuelve un mantel extendido. Doña Carmen solloza quedito, Relámpago resopla, Tomás aprieta el sombrero contra el pecho y Rogelio, al fin, levanta la mirada. Sus ojos oscuros están rojos. Habla como si cada sílaba pesara toneladas. «Sí», se le quiebra, «sí lo empujé». Un murmullo de dolor recorre la gente. No es escándalo, es duelo. Como cuando alguien confiesa algo que el corazón no quería creer. Cipriano asiente, serio y sujeta más firme. «¿Por qué?», pregunta Lucha con esa llaneza que no admite vueltas. «¿Qué odio te ganó, mijo?». Rogelio busca aire. Mira, por un segundo, hacia la calle La Reforma, como si allá estuviera una vida que nunca llegó. Habla de golpe, a retazos, como si sacara espinas atoradas. «Por pobre, por las veces que sentí que no avanzábamos, porque él», y mira hacia don Evaristo que todavía tose, «porque él siempre decía, ya merito, y yo quería ahorita. No pensé que el río lo iba a tragar tan rápido». Cierra los ojos. «Me ganó el coraje, me ganó la vergüenza». Doña Carmen pega un gemido, pero no lo maldice. Se mueve hacia él 2 pasos, y si no fuera porque Cipriano lo sujeta, lo abrazaría en ese instante. Es la contradicción rara del amor de madre. Puede llorar por el esposo a punto de irse y al mismo tiempo sostener al hijo que rompió la casa. «Rogelio». La voz de don Matías entra como machete limpio. «El hambre la hemos pasado todos. El orgullo lo hemos mordido todos. Pero hay líneas que no se cruzan. Ni los animales hacen eso», agrega una anciana, doña Coneja. «Mira nomás al caballo. ¿A poco no vio usted lo que hizo? ¿Quién fue el humano y quién el bruto aquí?» Relámpago, como si entendiera, da 3 pasos y queda a la altura de don Evaristo. Inclina el cuello y deja el hocico sobre el hombro del anciano, despacito, sin aplastarlo. Evaristo abre un poco los ojos. El brillo miel de su mirada regresa. Le pasa la mano, torpe, por la frente mojada del animal. Un susurro se le escapa, apenas audible. «Gracias». Las mujeres se persignan. Doña Lucha se limpia el ojo con la esquina del delantal. Tomás se muerde los labios para no llorar. Ahí, frente a todos, la imagen se imprime para siempre. El caballo velando al viejo, el hijo sujeto, el látigo lejos, el río bajando como si se llevara la escena en su memoria. «Vamos marcando orden», dice Cipriano con voz de autoridad tranquila. «Aquí nadie va a linchar a nadie. Rogelio irá conmigo para que declare, y si el pueblo quiere oír, oye. Pero antes que hable el ofendido». Los rostros se giran hacia don Evaristo. Doña Carmen le sostiene la nuca con cuidado. Lucha le abanica con un pedazo de cartón. Tomás ofrece su camisa seca. El anciano se incorpora unos centímetros. Tose, escupe agua, respira. La piel bronceada vuelve a tomar calor bajo el sol. Sientes, desde donde estás, ese olor agrio que queda cuando alguien sale del río. Mezcla de agua estancada y vida regresando. «No lo fuercen», dice don Mauro. «Que el hombre agarre aire. La justicia no se hace con prisa». Rogelio intenta acercarse, pero Cipriano lo detiene con un gesto. 2 mujeres, Petra y Marta, le jalan la vista.
No te atrevas a tocarlo, dice una, ni una mirada sin permiso. Déjenlo ver, pide doña Carmen apenas, que vea lo que casi pierde. Rogelio se queda donde está, sus ojos chocan con los de su padre. Lo que viaja entre ambos no es defensa ni rencor, es un hilo finísimo de historia compartida, de tortillas calientes en la mañana, de botas que aprendieron a caminar en milpas, de regaños con cariño y risas a escondidas. Ese hilo no se corta, aunque hoy esté deshilachado. Se vale llorar, mijo, alguien dice por ahí, y no se sabe si se lo dicen a Rogelio, a Carmen, al pueblo entero. A un lado, el licenciado Brenes llega ajustándose los lentes, curioso ante la aglomeración. No trae la ley en las manos, trae el gesto de quien huele chisme. Cipriano lo mira de reojo y le corta el paso. Hoy no hay papeles, licenciado, hoy hay pueblo. El licenciado carraspea y por primera vez se guarda el comentario. Hasta él entiende que aquí, bajo el sol y junto al río, las reglas las está dictando una escena que no cabe en carpetas. El viento sopla un poco más fresco. La sombra de una nube deja sobre el grupo una pausa de alivio. Relámpago mueve la cola, impaciente, pero no se aparta de don Evaristo. Tú escuchas cómo el agua sigue, cómo el valle hermoso no detiene su camino por nada, pero sí baja un tantito el ruido, como si prestara atención. Rogelio Ramírez, la voz de don Mauro vuelve a sonar. Delante de Dios y de tu gente, estás arrepentido. Rogelio baja la cabeza, los hombros se le vencen, le tiembla la voz cuando contesta. Sí, estoy arrepentido. Traga saliva. No sé cómo voy a reparar esto, pero sí, estoy arrepentido. Nadie aplaude, nadie festeja. El arrepentimiento no borra lo hecho. Apenas abre una puerta pequeñita por donde puede entrar la luz. Cipriano asiente, serio, y mira al suelo donde Neto empuja con la punta de su tenis una piedrita, nervioso. Entonces, como pueblo, escucharemos primero al agraviado, dice. Lo que él diga, pesa. Lo que él calle, también. El círculo de gente se cierra un pasito más, pero sin asfixiar. Doña Carmen acomoda a su esposo. Le soba el brazo, le acerca el pan que se quedó en la bolsa de manta, mojado, pero todavía pan. Doña Lucha se quita el sombrero de palma y se cubre el corazón. Tomás se seca los ojos. Relámpago vuelve a bajar el hocico, vigilante. Rogelio espera con la respiración contenida a que la voz más importante de su vida diga su nombre. Y en el rumor del valle hermoso, mientras el sol se acomoda detrás de otra nube, don Evaristo Ramírez abre los labios para hablar. Era la hora en que en San Esperanza muchas casas ya huelen a café de olla con canela, cuando las señoras ponen las tortillas sobre el comal y los niños preguntan si queda pan para la merienda. En la calle Camino del Sol, la vida habría seguido igual. Gallinas picoteando, baldes llenos en el pozo, risas chiquitas jugando a las escondidas. Pero hoy, junto al valle hermoso, todo ese cotidiano se había movido a la orilla del río. Gente de todos los patios estaba ahí, con el corazón en la mano, mirando al hombre que volvía del agua como quien vuelve del borde de un sueño muy oscuro. Don Evaristo Ramírez, empapado y tembloroso, recargó la espalda contra una piedra lisa. La camisa beige se le pegaba al pecho, el pantalón goteaba y la piel bronceada tenía ese tono de quien apenas recupera el calor. Doña Carmen, con su rebozo gris claro, le frotaba los brazos para sacarle el frío, soplando de vez en cuando como si ese aliento pudiera devolverle fuerzas. Relámpago, el caballo castaño de crin negra, permanecía a un lado, vigilante, con el lomo brillante y el resuello todavía agitado. De vez en cuando bajaba el hocico y rozaba con cuidado el hombro del anciano, como recordándole: «Aquí estoy. Traigan una cobija», pidió doña Lucha Medina, que ya había corrido a su casa por un jarrito. «Y tápelo con esto en lo que llega, por favor». Destapó el jarro, el olor a canela y piloncillo llenó el aire. «Don Evaristo, nomás un traguito pa' que le caliente el alma».
El anciano intentó sonreír. Sus ojos color miel, húmedos, buscaron primero los de su esposa. Luego, como si supieran exactamente hacia dónde mirar, encontraron los del caballo. Y finalmente, subieron despacio hasta detenerse en los de su hijo. Rogelio Ramírez estaba a pocos pasos, sujeto por los antebrazos por Cipriano Velarde y don Mauro, alto, robusto, el cabello negro pegado por el sudor a la frente y la mirada oscura herida en silencio. Alrededor, el pueblo entero parecía haber aprendido a respirar bajito. A un lado, Tomás, el del pan, se mordía el labio para que no se le quebrara la voz. Neto, con la bicicleta recargada en el mezquite, apretaba el manubrio con fuerza. Lupita se escondía medio rostro en la falda de su mamá. Hasta el licenciado Brenes guardaba prudencia con los lentes empañados por el vapor del río. Un viento leve movió las hojas de los álamos. Relámpago resopló. Doña Carmen le arrimó el jarrito a Evaristo. Él bebió apenas un sorbo, y el calor le hizo un camino cortito por la garganta. Cuando intentó hablar por primera vez, las palabras no salieron. Le tembló la boca y la voz se le atoró en un nudo de agua y susto. Cerró los ojos, respiró hondo y volvió a abrirlos con una claridad nueva, como quien se decide a caminar por vereda conocida aunque duela. «Gracias», dijo bajito, mirando al caballo. «Gracias, hijo del viento». Un murmullo de alivio recorrió a la gente. Don Matías Villaseñor bajó la mirada con un orgullo manso. «Buen animal», alcanzó a decir con la mano en el lomo de Relámpago. «Buen corazón». Evaristo volvió la vista hacia Rogelio. No había dureza en esos ojos miel, había cansancio, había grietas, había algo todavía más hondo, una ternura que se negaba a morir. «Rogelio», dijo, y el nombre salió con esa música triste de las cosas que pesan. «Hijo». El joven apretó los dientes. Los dedos se le contrajeron en un gesto vacío, como si todavía buscaran el látigo que ya no estaba con él. «Yo», intentó responder, pero la vergüenza le cerró la garganta. Don Mauro aflojó un poco el agarre, permitiéndole un paso, y Cipriano mantuvo la calma de quien cuida que no se rompa lo poco que todavía se sostiene. «Dejen que hable el ofendido», recordó don Mauro sin perder el tono. «Todos aquí vinimos a oír verdad». Evaristo acomodó la espalda, carraspeó, y el silencio se volvió un mantel limpio sobre el que nadie puso ruido. El río seguía su run constante. Una garza cruzó despacio, como si también quisiera escuchar. «Hoy me vi la cara con la muerte», dijo el anciano sin alzar la voz. «Y cuando uno se ve la cara con la muerte, entiende la medida de su vida y la medida de sus hijos». Lo dijo sin reclamo, lo dijo como quien cuenta cómo estuvo la cosecha. «Yo crié a Rogelio con estas manos», levantó apenas las palmas arrugadas, marcadas. «Con estas manos le quité las espinas de los pies cuando se corrió descalzo. Con estas manos lo sostuve cuando la fiebre le hacía delirar. Con estas manos sembré maíz para que él tuviera tortilla, aunque fuera chiquita. Y con estas mismas manos, hoy, le pido a Dios que no me deje soltarlo, aunque se me haya ido la fuerza». A doña Carmen se le salió un sollozo breve, ahogado en su rebozo. Lucha se secó los ojos con la muñeca. Tomás bajó la cabeza. «No sé qué palabra le metió el mundo a mi muchacho», siguió Evaristo. «No sé en qué esquina se le juntó la vergüenza con el coraje, ni en qué puerta le dieron a entender que los lujos valen más que un nombre limpio. Yo nomás sé esto: un hijo que levanta la mano contra su padre pierde la bendición de la vida». La frase quedó flotando, pesada y verdadera. No era un castigo, era una ley quieta, como la gravedad. Rogelio parpadeó lento. Los ojos negros se le llenaron de brillo contenido. «Pero», continuó Evaristo, y esa palabra cayó como agua fresca, «la bendición no es una puerta cerrada con candado. Dios pone pestillo de un lado y de nosotros depende abrirlo desde adentro». Miró a su hijo con una paciencia antigua. «La bendición se pierde cuando uno se olvida quién es,
y se puede empezar a recuperar cuando uno pide perdón, de verdad, y cuando uno repara. Relámpago movió la oreja. Su sombra cayó sobre el pecho del anciano como si lo cubriera. Cipriano asintió apenas. Don Mauro entrecerró los ojos, coincidiendo en silencio. Nadie interrumpió. «Rogelio», dijo el padre con la voz ya menos rota, «yo no te maldigo, mijo. No nací para maldecir a nadie, menos a la carne de mi carne. Yo te digo esto, si te atreves a mirarte por dentro y a reconocer lo que hiciste, si te atreves a pedirle perdón a tu madre, a este pueblo, a Dios, y a trabajar para enderezar tu camino», respiró hondo, «yo te extiendo mi mano, la misma con la que te levanté de niño». El joven tragó saliva. Cipriano le soltó un brazo, sin permitir que diera más de un paso. Doña Carmen tensó el rebozo, la mirada ida y vuelta entre esposo e hijo. «Papá». Rogelio por fin pudo hablar, pero no encontró la frase. «Papá, yo...» «Todavía no», lo detuvo Evaristo sin dureza. «Las palabras salidas a lo tonto se las come el viento. Primero escucha, luego dices». El anciano bajó la vista al suelo. Ahí, a medio metro, yacía todavía una marca en el polvo donde hace rato quedó tendido el látigo. Como si viera el dibujo de la tarde en ese signo, Evaristo prosiguió. «Ese cuero, esa cosa». La palabra látigo le pesó y prefirió no nombrarla. No manda en San Esperanza. Aquí manda el respeto, manda la mirada limpia, manda la vida y lo que la sostiene. La familia, la palabra, la mesa compartida. Si de algo sirve lo que me pasó hoy, que sirva para recordar que la rabia no sabe nadar, se hunde y nos hunde. Alguien, entre la gente, murmuró un amén, casi involuntario. Doña Coneja, la anciana de trenzas plateadas, se santiguó. «Y ahora voy a decir lo que me pide el corazón», dijo Evaristo alzando un poco la voz, no por enojo, sino para que todos alcanzaran. «No toquen a mi hijo, no lo golpeen, no lo conviertan en enemigo. Él ya se juzga solo por dentro, y por dentro duele más. Si tiene que haber justicia», y miró a Cipriano, «que sea en orden. Si tiene que haber vergüenza, que sea pública para que aprenda. Pero si tiene que haber esperanza, déjenla de mi lado. Yo la voy a guardar». Rogelio bajó la cabeza hasta casi pegar la barbilla al pecho. De sus ojos se escapó una lágrima que no quiso salir antes. Le cayó en la comisura de los labios y supo amarga. Doña Carmen apretó el jarrito entre las manos con tanto cuidado que parecía sostener un pajarito. «También voy a agradecer», agregó Evaristo, girando el rostro hacia Relámpago, «a este animal que hoy nos dio una lección que muchos olvidamos. La lealtad no ocupa palabras». Le rozó el hocico con los dedos. «Tú fuiste mis brazos cuando ya no tenía fuerza. Que Dios te guarde, compañero». El caballo cerró un instante los ojos, como si entendiera la bendición. Don Matías carraspeó con orgullo que se le quiso salir en forma de lágrima, pero se contuvo. «Agradezco al pueblo», prosiguió Evaristo. «A Lucha, a Tomás, a Petra, a Marta, a los que rezaron, a los que trajeron cobija, a los que contuvieron al coraje. A todos les digo, hoy me sostuvieron entre muchos. Un hombre solo se cae fácil, un hombre en pueblo se vuelve raíz». Respiró otra vez. La voz ya sonaba menos quebrada. «Y ahora sí, Rogelio, voy a decirte lo que tu padre te debe decir, aunque te cale. Lo que hiciste no tiene defensa, tiene explicación, porque la rabia mete ruido, pero no tiene defensa. Si te quedas en esa rabia te roba todo. Si la sueltas, vas a llorar como niño y vas a aprender como hombre». Un silencio lleno se posó sobre todos. Las chicharras reanudaron su canto en la barranca, como si el mundo retomara su ritmo con cuidado. Doña Lucha acercó la cobija que por fin había llegado. Tomás ofreció un bolillo medio húmedo. Neto acomodó su bicicleta para que no estorbara. La vida cotidiana, obediente, regresaba a su sitio, pero con una grieta nueva por donde se veía la luz. «Quiero pedir algo más», dijo Evaristo, dándole un traguito final al café.
cuando el comisariado y los mayores decidan lo que sigue, que me permitan decir 2 palabras en esa reunión. No pa' soltar a mi hijo de lo que le toca, sino pa' ponerle al castigo una puerta de salida. Sin puerta, el hombre se queda encerrado en sí mismo, y ahí uno se pudre. Cipriano asintió, solemne. Se va a escuchar su voz, don Evaristo, lo aseguro. Y otra cosa, el anciano bajó el tono. Que alguien ponga ese cuero, señaló el sitio donde antes estuvo el látigo, en la bodega del ejido, y que no vuelva a una mano sin que todos sepamos pa' qué se pide. El que necesita ruido pa' que lo oigan, primero que aprenda a decir, por favor. Hubo un murmullo de acuerdo. Don Matías se adelantó con un gesto decidido. Yo lo llevo al comisariado en este instante, dijo, pa' que tenga candado y testigo. Evaristo inclinó la cabeza agradecido. Entonces, por primera vez desde que salió del agua, extendió la mano derecha hacia su hijo. No fue un gesto amplio, fue apenas un movimiento tembloroso, sincero, muy lento, como esas cosas que uno hace sabiendo que está tocando algo sagrado. Si vas a decir algo, Rogelio, la voz le salió suave, que sea perdón primero, lo demás con el tiempo. El joven dio medio paso, todavía sujeto por Cipriano. Relámpago movió la oreja, atento. Doña Carmen contuvo el aliento. Don Mauro observó en silencio, como quien presencia una puerta entreabrirse. Rogelio abrió la boca. Le costó. Probó la palabra en seco, tanteándola como si nunca la hubiera dicho en serio. Y se le quebró la voz. Perdón. No hubo aplausos. No hubo exclamaciones. Hubo, sí, un suspiro largo compartido, de esos que te aflojan los hombros. Evaristo no retiró la mano. La dejó ahí, esperando el peso de la otra, el primer toque de un puente que necesita columnas nuevas. El río siguió su camino. Relámpago bajó el hocico una vez más, y sobre la orilla del valle hermoso, la voz quebrada del anciano dejó sembradas las palabras que el pueblo y su propio hijo tendrían que honrar en lo que venía. Al caer la tarde, cuando en San Esperanza la gente suele sacar sillas a la banqueta para platicar del día y oler las tortillas calientes del comal, la costumbre cambió de rumbo. Todos caminaron hacia el salón ejidal frente a la parroquia de San Miguel. El cielo se tiñó de naranja sobre el cerro La Campana y una brisa leve arrastró el olor a río del Valle Hermoso. En la puerta del salón, Cipriano Velarde, el comisariado, acomodó bancos de madera en círculo. Nadie quería rincones oscuros. El juicio tendría que verse clarito como al mediodía. Los niños llegaron con los pies polvosos. Neto guardó su bicicleta bajo el mezquite. Lupita se abrazó a su muñeca de trapo. Las señoras entraron con rebozos a medio hombro. Los hombres todavía con machete enfundado o la camisa arremangada por el trabajo. Relámpago, mojado, se quedó fuera del salón, pero pegadito a la ventana, asomando el ojo como si entendiera que lo suyo también era testimonio. En el centro, sobre una mesa baja, don Mauro puso una cruz de madera y una veladora. Cipriano levantó la mano para pedir silencio. La madera crujió bajo tantas almas sentadas en atención. «A ver, pueblo», dijo con voz clara, «estamos aquí para escuchar y para decidir. Primero, el ofendido ya habló en la orilla. Hoy toca oír a los demás, y luego damos palabra a don Evaristo otra vez, como él pidió. Nadie grita, nadie insulta. Aquí manda el orden». Rogelio Ramírez estaba de pie, sin el látigo, con las manos hacia adelante sujetas con un mecate flojo que solo simbolizaba contención, no castigo. Alto, robusto, cabello negro pegado por el sudor, los ojos oscuros, enrojecidos. Frente a él, doña Carmen respiraba con el rebozo apretado en el pecho. A un lado, don Matías Villaseñor tenía el cuero enroscado dentro de una bolsa de yute, como quien guarda un cuchillo en la cocina para que no lo agarren niños. «Yo hablo», dijo doña Lucha Medina, adelantándose con ese valor simple de la gente derecha. «Hoy vi al caballo meterse al agua como si fuera cristiano, y vi a Rogelio con los ojos perdidos. Sí, pero también vi que dijo perdón. Aquí no somos de aventar a la basura a nadie, pero tampoco de cerrar los ojos.
que se le ponga castigo que enseñe, no que endurezca. Segundo, tomó la palabra don Matías. El látigo queda bajo llave en el ejido. Un año completo sin tocarlo ni él ni nadie pa' imponer miedo. En San Esperanza las cosas se mueven con palabra y trabajo, no con cuero. Y propongo algo, que el muchacho venga a cuidar a Relámpago todas las mañanas, a limpiarle freno, a cepillarlo, a darle de beber. Que aprenda del animal lo que muchos olvidan, la lealtad. Hubo murmullos de acuerdo. Doña Coneja, con trenzas plateadas, levantó el brazo delgadito. «Que no se le olvide el tequio, Cipriano», dijo. «En mis tiempos, cuando alguien se equivocaba feo, trabajaba para la comunidad, arreglar veredas, pintar la capilla, limpiar el cauce. El río se nos azolva, que él lo destape con sus manos hasta que brille». Tomás, el del pan, añadió con voz firme, «y que pida disculpa pública en la plaza el próximo domingo, después de misa. No nomás pa' la foto, una disculpa con nombre y apellido, desde el corazón». Cipriano asentía, tomando nota en una libreta vieja. «Yo digo», intervino Marta, la de la tienda, «que entregue la mitad de su jornal de 3 meses a la caja de ayuda pa' los viejitos y pa' comprar medicinas. Evaristo necesita chequeo, y otros más también. Que su mano sostenga al que quiso soltar». Don Mauro se limpió la frente mirando a Rogelio con ojos de padre. «Y que venga al círculo de palabra los miércoles por la tarde. Aquí no se trata nomás de barrer la vereda y ya. Se trata de barrer por dentro. La rabia necesita nombre y salida. Hablaremos hasta que aprenda a llamarla sin que lo gobierne». Licenciado Brenes, más prudente que de costumbre, aclaró la garganta. «Yo agrego una formalidad, que firme un acta de compromiso comunitario, con testigos. No suelto de cárcel. No es asunto de papeles fríos, sino compromiso vivo. Si falta, el pueblo decide el siguiente paso». El salón se llenó de un silencio que no era vacío. Era la pausa donde cuaja la verdad. Cipriano miró a Rogelio. «¿Jalas?» Rogelio tragó saliva. Se le movió la nuez como si quisiera llorar y contenerse al mismo tiempo. «Sí, jalo». Su voz salió baja pero clara. «Hago el tequio, cuido al caballo, doy la mitad del jornal, vengo a hablar todo». Y volteó a ver a su madre. «Si me dejan, yo mismo me hago cargo de llevar a mi papá al doctor y quedarme en la casa en lo que se repone. Lo que me toque. No pido trato de hijo consentido. Pido chance de no quedarme en el pozo donde me metí». Doña Carmen se llevó la mano a la boca para que no se le escapara el sollozo. Neto apretó los puños como quien ve a un héroe en construcción, no acabado. Lupita soltó un «gracias, Diosito», que a todos les supo a agua fresca. Cipriano miró al círculo. «Falta lo más importante», dijo, «la palabra del ofendido». Ayudado por Tomás y Lucha, don Evaristo se puso de pie despacito. Seguía húmedo de la cintura para abajo, pero la mirada miel había recuperado su luz. Apoyó la mano en el hombro de Relámpago, que se dejó tocar por la ventana entreabierta, y dio 2 pasos hasta quedar frente a su hijo. Se hizo un huequito en el círculo, como si el pueblo entendiera que ahí había un puente que requería aire. «Yo pedí hablar», dijo Evaristo sin levantar la voz, «y sostengo lo que dije allá en la orilla. No suelten a mi hijo de la justicia, pero no le corten el camino a la esperanza. Estoy de acuerdo con el tequio, con el dinero para los mayores, con que cuide a Relámpago y pida perdón en la plaza. Pido además 2 cosas». Cipriano alzó la ceja. «Diga». 1. Que Rogelio vaya a las jacarandas, la tierra que no quise vender, a reparar las terrazas que el agua tiró el temporal pasado. Que aprenda con la tierra lo que no aprendió con mis palabras, que lo que no se cuida se desmorona. 2. Que cada noche, por 40 noches, cene en nuestra mesa en silencio los primeros 10 minutos. El silencio enseña más que el sermón. Después, si tiene algo que decir, que lo diga, sino que escuche el ruido de su propia conciencia. Un murmullo suave recorrió el salón. No era castigo de espectáculo, era disciplina con raíz.
Don Mauro sonrió leve. Doña Coneja murmuró un «así se hace». Cipriano juntó todo en voz alta. «Queda así si el pueblo asiente. Tequio por 90 días, limpieza de cauce del Valle Hermoso, arreglo de veredas y pintura de la capilla. Cuidado diario de relámpago al amanecer bajo supervisión de don Matías. Mitad del jornal por 3 meses a la caja de ayuda comunitaria. Círculo de palabra los miércoles con don Mauro. Disculpa pública el domingo en la plaza con nombre y apellido. Reparación de terrazas en las jacarandas. Cenas en silencio por 40 noches en casa de sus padres. Prohibición de portar o usar látigo o instrumento similar por 1 año. El cuero queda bajo llave del ejido. ¿El pueblo está de acuerdo?», preguntó. Las manos se alzaron, no con gritos, sino con gravedad. Fue como una ola mansa de palmas abiertas, desde la primera fila hasta la puerta. Relámpago resopló desde la ventana, como poniendo también su firma. «Aprobado», dijo Cipriano. «Y ahora, muchacho, como te toca hoy mismo un primer paso, vas a salir de este salón a recoger con tus propias manos el mecate con el que te amarramos y lo vas a llevar al cuarto del ejido junto con el látigo. Lo vas a colgar ahí, con tus dedos, para que te acuerdes que nadie te tiene preso más que lo que traes por dentro». Rogelio asintió. Don Mauro le soltó el último nudo y él salió con pasos torpes. El pueblo fue detrás, no en tumulto, en procesión. Afuera, el aire traía el olor húmedo del Valle Hermoso. La luna se asomaba entera, grande, redonda como testigo. En el cuarto del ejido, donde guardan herramientas y papeles viejos, don Matías abrió el candado. Rogelio tomó el látigo con ambas manos, pesándolo como si fuera piedra. Lo colgó en un clavo alto, estiró el mecate y lo acomodó a un lado. Se quedó viendo el cuero un segundo largo. Era como mirarse en un espejo de vergüenza. Luego bajó la vista. «Listo», dijo. «No más látigo», remató Cipriano. «Si quieres que te oigan, aprende a hablar con la cara de frente». De regreso a la explanada, el pueblo se abrió para dejar pasar a don Evaristo. El anciano caminó flanqueado por Lucha y Tomás. Cuando estuvo frente a su hijo, no lo abrazó ni lo rechazó. Simplemente puso su mano sobre el pecho de Rogelio, justo encima del corazón. «Que esto te duela», le dijo, «pero que te cure». Rogelio apretó los párpados. Asintió. «Mañana al amanecer empiezo en el río», prometió. Y antes pasó por Relámpago. El caballo, como si hubiera entendido su nombre, relinchó suave desde la ventana. Lupita aplaudió en chiquito. Neto sonrió de oreja a oreja. Doña Carmen dejó salir por fin un hilo de risa llorada. Esa risa que dice: «Todavía no estamos del otro lado, pero ya no estamos en el mismo hoyo». La gente comenzó a dispersarse despacio. Las señoras hablaron de calentar más café. Los hombres ofrecieron palas para el tequio. Los niños quisieron tocarle la crin a Relámpago. Cipriano cerró el salón y don Mauro apagó la veladora con 2 dedos. En la esquina de Camino del Sol, el cielo tomó un azul profundo. San Esperanza no festejó, tampoco guardó luto. Hizo algo más difícil. Se organizó para que un hombre no se perdiera. Y mientras el aire de la noche bajaba desde la campana, el rumor del Valle Hermoso sonó distinto, como si el agua, que se lo había querido llevar todo, aprendiera también a decir: «Aquí hay camino». Amaneció con olor a pan y a tierra mojada. En San Esperanza, los gallos cantaron casi al mismo tiempo, y una bruma finita se quedó flotando sobre el Valle Hermoso, como si el río respirara despacito antes de despertar. En la calle Camino del Sol, doña Carmen puso agua al fuego. El hervor chiquito sonó como un corazón que recupera el ritmo. Tú habrías sentido esa calma rara que llega después de una tormenta. No es silencio, es un acomodo nuevo. Antes de que el reloj de la parroquia marcara las 6, Rogelio Ramírez ya estaba parado frente al corral de don Matías Villaseñor, con las manos aún raspadas y los ojos oscuros desvelados. Alto, de hombros anchos, el cabello negro húmedo por el sereno, traía un balde con agua limpia
y un cepillo de cerdas que el mismo don Matías le dio. «No te me acerques con prisa», le dijo don Matías cruzando los brazos. «Relámpago no es buey, es caballo con memoria. Te va a medir». Rogelio asintió. Abrió la tranca y caminó lento. Relámpago, castaño, musculoso, la crin negra como cascada oscura, le miró de reojo, ladeando la oreja. El aire traía olor a alfalfa y a cuero viejo. El joven detuvo el paso a 2 metros, bajó la vista un poco y extendió la palma vacía sin amenaza. El caballo resopló, un «te escucho» que no necesitó palabras. «Buenos días, compañero», murmuró Rogelio con la voz gastada. «Vengo a servirte». Acercó el balde, lo puso a un lado y comenzó a cepillar despacito. El cepillo levantó polvito fino de la jornada pasada. Cada trazo dibujó brillo donde antes había tierra. Relámpago primero tensó el cuello, luego soltó el aire por la nariz y relajó la piel. Dejó que el muchacho avanzara por el lomo, el pecho, los ijares. Cuando Rogelio llegó a las patas, se agachó con cuidado, avisando con la voz. «Con permiso», le limpió la ranilla, sacó una piedrita atascada y el caballo apenas movió la cola. Don Matías, desde la cerca, apretó la mandíbula para que no se le quebrara una sonrisa. «Así es», dijo, «la lealtad se gana por tandas. Síguele». El sol empezó a pintar de oro las crines. Relámpago dio 2 pasos, acercó el hocico al hombro del muchacho y le sopló suave, tibio, como firmando un trato. Rogelio se quedó quieto. Ese roce le llegó hasta el centro del pecho. Allí, en silencio, le salió lo que la noche le negó. Perdón por lo de ayer. No supo si se lo decía al caballo, al aire o a Dios. Dame chance de no ser el hombre que fui. Antes de las 7 ya estaban los dos en la orilla del Valle Hermoso. Empezó el tequio. Cipriano Velarde repartió palas y costales. Tomás y Neto jalaban ramas. Doña Lucha llevó agua de Jamaica bien fría. Marta apuntó en una libreta los tramos que faltaban. Rogelio se metió al cauce hasta las rodillas, sacando bolsas viejas, latas, lodo pegado como piedra. Cada vez que el cuerpo le pedía descanso, miraba hacia la ventana del salón ejidal, donde ayer colgó el látigo, y seguía. Tenía llagas nuevas en las manos, pero no se quejó. No era penitencia de teatro, era trabajo con raíz. «¿Quieres guantes?», le ofreció Neto medio tímido. «No, compa», respondió Rogelio con una media sonrisa culposa. «Mejor que se acuerden mis manos». A mediodía, el tramo de la curva grande brillaba. El agua corrió un poquito más clara, como si hubiera soltado un rencor. Relámpago bebió, bajando el cuello con calma. Doña Coneja, sentadita en una piedra, lo miró y dijo: «Mírenlo», ni pregona su bondad. Por la tarde, Rogelio subió a las jacarandas. El sol pegaba de frente sobre la campana. La tierra despedía ese perfume oscuro que da hambre. Las terrazas que sostuvo el abuelo de don Evaristo estaban deslavadas por la lluvia pasada. Evaristo Ramírez, todavía cansado pero de pie, llegó despacio con su bastón de guásima y los ojos miel encendidos de vida. «Las piedras chicas van abajo», dijo el viejo. «Las grandes, sosteniendo desde arriba, pa' que el agua no tumbe, sino acaricie». Rogelio escuchó con atención de aprendiz. Sus manos grandes acomodaron piedra junto a piedra. El ritmo era de martillo sin metal, esfuerzo y respiración. Doña Carmen subió con un jarro de agua de canela y 2 bolillos. «No hablen», pidió. «Nomás coman y miren el campo». Se sentaron en una sombra corta. El silencio de los 10 minutos cayó como mantel limpio. Solo el clic del jarro sobre la piedra, el soplido del viento y una chicharra necia en el mezquite. Al cumplir el tiempo, Evaristo aclaró la garganta. «¿Ya escuchaste, Roger? ¿Qué, papá? Pues el ruido de tu conciencia se oye cuando uno no mete tanta voz». El joven bajó la mirada y rió bajito, entre pena y alivio. «Se oye fuerte», admitió. La primera noche de 40 llegó con luna redonda. En casa, doña Carmen sirvió sopita y frijoles.
Rogelio se sentó en la cabecera opuesta. 10 minutos sin hablar que pesaron más que un sermón. El reloj de pared marcó los cuartos. Un perro ladró 2 veces afuera. El viento movió la cortina. Al minuto 11, Rogelio se puso de pie. «Mamá, papá», dijo sin teatro. «Gracias por dejarme sentarme aquí. Perdón por lo que hice y por todo lo que traía guardado. No merezco su mesa, pero la voy a honrar. Si un día me ven flaquear, me jalan a palabras». Doña Carmen no lo abrazó, no por frialdad, sino por acuerdo. Primero la constancia, luego el apapacho. Evaristo alargó la mano y le tocó el pecho, encima del corazón, el mismo gesto de la tarde anterior. «Que esto te duela», repitió, «pero que te cure». El miércoles, en el círculo de palabra, don Mauro puso un jarro en el centro. El que agarre el jarro, habla. El que no, escucha. Habló Marta de la envidia que se le enreda cuando ve camionetas nuevas pasar por la Reforma. Habló Tomás de la pobreza que a veces parece vergüenza. Habló Cipriano de su padre seco y de cómo aprendió a no llorar. Al final, Rogelio tomó el jarro. Le temblaron los tendones del cuello. «Lo mío fue orgullo con hambre», dijo, «y miedo a quedarme siendo el de siempre. Me tragué el cuento de que sin dinero no valgo. Me olvidé de quién soy. Hoy vine a decirlo para que no se me quede atorado». Don Mauro asintió, con ese brillo en los ojos de quien ve un paso verdadero. «La rabia con nombre pierde dientes», dijo. «Síguele». Llegó el domingo. Después de misa, con la campana de San Miguel vibrando todavía en el aire, el pueblo se juntó en la plaza. Bajo los laureles, con sombra generosa, Cipriano abrió paso. Relámpago estaba cerca, amarrado flojo a un poste. No cualquiera se lleva a un ángel con rienda corta. Rogelio se paró frente a todos. Alto, moreno, el cabello negro peinado hacia atrás. No había soberbia, nomás un miedo sereno que no huía. Doña Carmen apretó su rebozo. Evaristo se apoyó en el bastón. Las palomas caminaron entre zapatos sin susto. «Mi nombre es Rogelio Ramírez», dijo fuerte. «Soy hijo de don Evaristo y doña Carmen. Les pido perdón a mi padre, a mi madre, a ustedes y a Dios. Intenté romper lo que me dio origen. Me condené solo. Hoy me comprometo delante del pueblo a cumplir cada cosa que se me pidió y a seguir pidiendo ayuda cuando me falte la cabeza. Y le pido perdón también a Relámpago», volteó y lo miró, «porque un animal me enseñó lo que yo no quise ver». No hubo aplausos. Hubo una respiración larga como mar profundo. Lupita juntó las manos. Neto bajó la gorra. Don Matías posó la palma en el cuello del caballo y murmuró: «Así se hace». Esa tarde, Cipriano lo llevó a firmar el acta de compromiso. Licenciado Brenes extendió el papel, sorprendido de sentir que los papeles, por una vez, sí pesaban por dentro. Luego, el muchacho volvió al río. A cada costal de lodo que cargaba, el cauce se hacía más ancho. A cada piedra que acomodaba en las jacarandas, el talud dejaba de llorar tierra. A cada cena en silencio, la casa respiraba más hondo. Una noche, al terminar el tequio, Rogelio encontró en la orilla un mecate viejo, enredado en un tronco. Lo desenrolló con paciencia, lo limpió y lo amarró como barandal rústico en el punto donde el suelo resbalaba. Evaristo, que venía detrás con paso lento, se sostuvo de ese lazo nuevo. «Mira», dijo el viejo, «este es el tipo de cuerda que sí salva». El muchacho sonrió por primera vez sin culpa. Relámpago, a un lado, pateó leve la arena. Satisfecho, las cenas siguieron y el silencio enseñó a escuchar. A la noche 12, doña Carmen habló primero. «Hoy soñé que el río pasaba por dentro de la casa y no se llevaba nada». Evaristo rió con los ojos. «¿Será que ya le estamos poniendo piedras donde toca?» A la noche 20, Rogelio llevó flores de la campana y las puso en la mesa sin decir palabra. A la noche 39, Relámpago metió el hocico por la ventana abierta y soltó un resoplido que olía a establo limpio y a perdón. Doña Carmen le aventó una cáscara de manzana. El caballo la atrapó al vuelo.
La 40 llegó con lluvia buena. El valle hermoso se vio ancho y fuerte, no bravo. El agua ya no hizo remolinos traicioneros en la curva, donde un día el corazón de San Esperanza casi se detiene. Rogelio, empapado, se quedó parado bajo el aguacero mientras el pueblo se guarecía bajo techos de lámina. Cerró los ojos y dejó que el agua le resbalara por la cara, como si lo bautizara de nuevo. Al día siguiente, don Evaristo lo llevó despacio a la misma orilla. No hubo discurso. Nomás puso su mano arrugada sobre el hombro grande de su hijo. Relámpago se acercó por el otro lado y los rozó con la crin. El viento olió a bugambilia y a maíz tierno. Una garza blanca cruzó el cielo como una firma. «Hijo», dijo el anciano con voz baja, «la bendición que uno pierde por el camino se puede volver a levantar, no por merecerla, sino por aprender a cuidar lo que la sostiene». Rogelio tragó saliva. No prometió imposibles, dijo lo que sí podía sostener. «Hoy me toca honrarte y cuidar este lugar que me hizo hombre». La corriente siguió su paso, mansa. Relámpago soltó un relincho grave, no de alarma, sino de anuncio. Cipriano llegó con 2 palas y una cuerda nueva. Tomás trajo pan calientito. Doña Lucha una jarra de café. Neto y Lupita corrieron para tocarle la frente al caballo y reírse chiquito cuando él los olió. En San Esperanza nadie olvidó lo que pasó. Tampoco se quedó atorado ahí. La gente aprendió a mirar el látigo colgado en el cuarto del ejido como se mira una advertencia que no se quiere repetir. Aprendió a confiar otra vez cuando vio que las manos que un día empujaron ahora sostenían. Y cuando alguna tarde el orgullo intenta levantar polvo, basta oír el rumor del valle hermoso y el resoplido de Relámpago para recordar que hay cosas que no se negocian. El respeto, la palabra, la mesa, los padres. Porque a veces, cuando los humanos nos quedamos cortos, la creación se pone de pie. Y entonces un caballo entra al agua, un pueblo hace círculo y un hijo aprende, con el corazón abierto, que la verdadera fuerza no grita ni empuja, honra. Y así termina esta historia que nos recuerda que el respeto y la lealtad valen más que cualquier riqueza. Ahora dime, ¿crees que un hijo debería cargar toda su vida con la culpa de traicionar a su padre? ¿O piensas que siempre hay una segunda oportunidad para cambiar y demostrar amor verdadero? ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de Rogelio? ¿Dejarías que el orgullo te hundiera o buscarías la fuerza para pedir perdón? Reflexiona en tu propia vida. ¿Hay alguien a quien debas honrar o perdonar antes de que sea demasiado tarde? Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas historias que transforman y nos dejan grandes lecciones de vida. Nos vemos en el siguiente video.